Ingeniero, colegas, reciben el cordial saludo de la mañana. Mi nombre es Chamorro Dávila Yulbrina, estudiante de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Pues ya para culminar las exposiciones pendientes del curso de Procesos Extractivos 2, en esta oportunidad voy a tocar los temas de la unidad 3, que viene a ser el tema de procesos de refinación de cobre, y la unidad 4, que hace referencia a los procesos metalúrgicos para la obtención pirometalúrgica del oro y la plata, y también vamos a ver algunas consideraciones ambientales que se dan en el proceso. Como punto 1 tenemos a los procesos de refinación a fuego, que hacen referencia pues a la refinación de cobre, la cual como objetivo de la refinación es disminuir el azufre y el oxígeno presente en el cobre líquido a valores de 0.002% de azufre y 0.15% de oxígeno. El proceso consiste en una primera etapa de eliminar el azufre por oxidación con aire y luego eliminar el oxígeno disuelto en líquido mediante inyección de combustible al baño. Aquí tenemos la etapa de desulfuración en este proceso. Como podemos ver, ahí tenemos las reacciones para poder desulfurar, ¿no?, y llevar a cabo el proceso de manera óptima y no tener percances en este proceso. De igual manera tenemos la etapa de reducción, en la cual pues el objetivo es obtener el cobre anódico, como vemos ahí en la reacción, que un óxido de cobre más un oxígeno más hidrocarburo vamos a obtener, o nos va a dar un cobre anódico más el anhidrido carbónico y más agua. Importante no tener en cuenta esta reacción en este proceso de reducción. También vamos a tener los equipos. En este caso, el horno rotatorio de refino a fuego, que ya más adelante lo vamos a ver en un esquema en donde nos detalla mejor, pues, ¿no?, de cómo es el equipo y el proceso. Aquí tenemos el horno de refino a fuego. ¿Cómo es el proceso? Ingresamos el blister, que vienen ya desde la conversión o desde los convertidores. En este caso el convertidor Pierre Smith o el convertidor Flash, ingresamos el material. Como vemos, el ingreso está en la parte superior del horno y también por el mismo lado va a salir los gases. También se va a inyectar aire y se va a inyectar combustible. De todo este proceso vamos a obtener los ánodos. Ahí, como podemos ver, ¿no?, el ánodo de color naranja. Ahí está el equipo, y así es como se lleva a cabo el proceso de moldeo de los ánodos. Ahí está el molde del ánodo, ¿verdad?, de color plomo, y esa parte rojiza son los ánodos. Y aquí pues tenemos en el proceso de moldeo de ánodo, ya se está transportando, ¿no?, el ánodo producido desde los moldes pues a las celdas electrolíticas para su proceso. Bueno, el proceso de limpieza de la escoria tiene como objetivo de este proceso es recuperar el cobre que está contenido en la escoria. También las escorias enviadas a los botaderos deben contener valores menores al 1% de cobre. El proceso consiste básicamente en reducir el nivel de la magnetita que se encuentra en la escoria, lo que nos va a permitir disminuir la viscosidad y decantar el metal blanco atrapado en la escoria. Además, parte del cobre oxidado se puede reducir a cobre metálico, el cual decanta en el fondo del horno. Como vemos aquí, vamos a tener la reducción de la magnetita.
en todo este proceso se tiene que reducir la magnetita, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. Y aquí, como podemos ver, las reacciones para finalmente obtener un monóxido de carbono. Esto a partir de un hidrocarburo más un oxígeno, la cual nos va a dar pues este monóxido de carbono más hidrógeno. Partiendo de ello, también vamos a tener otra reacción que se lleva a cabo. La magnetita más el monóxido de carbono va a producir un óxido de hierro más un anhidrido carbónico. Partiendo de esto, nos va a dar otra reacción, la cual la magnetita más el hidrógeno, vamos a obtener el óxido de hierro más el agua, para finalmente escorificarlo, ¿no? En la cual pues el óxido de hierro más la sílice nos va a dar una fayelita. Pues importante no tener en cuenta estas reacciones en el proceso para tener un proceso óptimo. De igual manera, en el proceso de limpieza de la escoria en los hornos HELE, la reducción de la magnetita, tener en cuenta estas reacciones importantes en este proceso, la cual nos va a ayudar a reducir la magnetita. En la escorificación, de igual manera, ¿no? Vamos a obtener un óxido de hierro más una sílice, la cual nos va a dar una fayelita. Tener en cuenta estas reacciones para que nuestro proceso sea óptimo. Bien, aquí tenemos algunos equipos. En este caso, el horno de limpieza de la escoria, o HLE, o también un horno eléctrico que viene a ser la HELE. El horno de limpieza de la escoria. La escoria proviene desde la fusión. Estos pues son producidos en los convertidores tenientes o convertidor flash. De igual manera, al equipo va a ingresar por la parte superior, de la misma manera por ese lado va a salir los gases. Bueno, se va a inyectar aire y combustible. De igual manera, un reductor y aire, para finalmente de este proceso obtener la mata, la cual va a ser enviada a los convertidores Pierre-Smith. De este proceso también se va a tener una escoria, la cual pues va a ser transportada al botadero. De la misma manera, ¿no? En los hornos eléctricos, la escoria provenientes desde la fusión, estos provienen desde los convertidores, ya sea teniente o también hornos flash. La carga se hace en frío, pues ingresan, ahí tenemos los electrodos, por la parte superior va a salir los gases. De este proceso vamos a obtener la mata, la cual va a ser enviada a los convertidores Pierre-Smith para otro proceso. De esta manera vamos a tener la escoria, la cual vamos a tener que trasladarlo hasta el botadero, porque ya no es óptimo para el proceso. Como vemos aquí, ¿no? La escoria está siendo tirado ya al botadero. Bien, y como siguiente punto tenemos a la refinación del cobre o la electrorefinación del cobre. Este tiene como objetivo producir cobre de 99.99% de pureza a partir de ánodos producidos en los procesos pirometalúrgicos de fundición. El proceso de electrorefinación del cobre consiste en disolver en una solución acuosa de sulfato de cobre, en este caso viene a ser el electrolito, el cobre impuro contenido en los ánodos y depositar sobre los cátodos mediante la aplicación de energía eléctrica, la cual de todo este proceso vamos a obtener pues un cobre de alta pureza, como ya vamos a ver en las gráficas más adelante. Refinación electrolítica del cobre. Este proceso tiene dos objetivos.
El primer objetivo es de eliminar las impurezas que dañan las propiedades eléctricas y mecánicas del cobre, y también separar las impurezas valiosas del cobre. No, también se separa por las impurezas valiosas, como en este caso viene a ser la plata y el oro. Y se va a llevar la reacción anódica, bueno, las siguientes reacciones anódicas, o las siguientes reacciones. Aquí la primera reacción anódica, el cobre impuro. Luego en la reacción catódica vamos a obtener el cobre puro. De este proceso podemos decir que las impurezas pueden dividirse en tres grupos de acuerdo a su comportamiento en el proceso electrolito. En el grupo 1 vamos a obtener el nitrógeno, el zinc, el fierro, el cobalto. Estas son más electronegativos que el cobre. Disuelven el ánodo y permanecen en solución. También pueden contaminar el cátodo por oclusión del electrolito. En el grupo 2 vamos a tener la plata, el oro, el paladio, el selenio, el teluro, platino, que son más electropositivos que el cobre. No se disuelven en el electrolito, por tanto no se depositan en el cátodo. Pasando a formar se van a formar lodos anódicos. La presencia de estos en los lodos catódicos se debe a oclusión de pequeñas cantidades de lodos anódicos. Y en el grupo 3 vamos a tener el bismuto y entre otros más, ¿no? Así como el arsénico y todos esos elementos, las cuales son impurezas cuyos potenciales electroquímicos son similares a las del cobre, siendo las más dañinas debido a que pasan rápidamente a la solución cuando se disuelven el ánodo y pueden depositarse en el cátodo junto con el cobre bajo ciertas condiciones: alta concentración de estos elementos o baja concentración de iones de cobre, o también altas densidades de corriente, o entre otros, ¿no? La electrorefinación en un electrolito usado universalmente para concentrar cobre de alta pureza. Una parte se disuelve y concentra como el electrolito, o llamada en solución ácida. Otra parte insoluble pasa como lodos anódicos. Aquí tenemos el proceso de electrorefinación del cobre. Ahí, como podemos ver, el cátodo y también el ánodo y el cátodo al medio, ¿no? De la parte derecha entra el ánodo, de la parte izquierda es la salida del electrolito. Al fondo, la parte verde, ahí tenemos el barro anódico, la cual va a contener al oro, a la plata, al teluro, al selenio y el electrolito. Ahí tenemos el electrolito, importante. En la electrorefinación del cobre, el ánodo impuro, como ya les venía diciendo, la plata, el oro, el platino se precipitan en forma de barro anódico. El bismuto, el antimonio, entre otros, se oxidan y forman óxidos o hidróxidos. El plomo se oxida y va a formar un insoluble. El fierro, el níquel, el cobre, el zinc se oxidan y quedan en solución, como en este caso el cátodo de cobre, el cobre puro. Electrorefinación del cobre. Bien, aquí como producto
ya tenemos pues los cátodos de cobre, ¿no? Como podemos ver ahí, ya con una pureza de 99.99% de cobre. Condiciones de la electrólisis. Aquí, como podemos observar en la gráfica, importante, ¿no? Tener en cuenta estas consideraciones para poder llevar la electrorefinación. Importante el voltaje, tener en cuenta una de las condiciones importantes. El cátodo o el ánodo, tener en cuenta para poder llevar el proceso a óptimas condiciones. Bien, contenido de lodos anódicos. Estos lodos contienen en cantidades significativas de oro y plata, así como cantidades variables de níquel, plomo, bismuto, selenio, teluro. Cuando los ánodos de cobre se disuelven, los constituyentes insolubles son acumulados como lodos anódicos en la superficie de los ánodos ya corroídos, ¿no? Y en el fondo de la celda, los lodos anódicos generalmente consisten en seleniuros. El proceso operativo. Las refinerías constan de las plantas o de las siguientes plantas, ¿no? O de los siguientes procesos, se podría llamar también. Viene la electrolítica, metales preciosos y auxiliares como desalinización, subestación eléctrica, calderas, laboratorios centrales, talleres de mantenimiento, y sus principales productos son los cátodos de cobre de grado A, plata y oro refinados, y subproductos como el paladio y el platino como esponjas. Como podemos observar aquí en el diagrama, tenemos la fundición en la parte izquierda, en la superior. En la parte derecha tenemos en la parte superior la planta electrolítica, y también tenemos la planta de metales preciosos, donde se van a recuperar pues, el oro y la plata, estos lodos anódicos, o llamados estos lodos anódicos, ¿no? La decoperización de los lodos anódicos. Estos lodos anódicos producidos en celdas electrolíticas se pasan a un tanque de asentamiento y luego a los tanques de oxidación, en las cuales el lodo es calentado hasta alcanzar una temperatura de 85 grados. Este proceso no debe sobrepasar a estas temperaturas para evitar la disolución de la plata para la oxidación. También se va a agregar ácido decopirizado, aire y vapor. El proceso dura aproximadamente entre 24 horas y tiene por objetivo disminuir el contenido de cobre en el lodo. Ahí, como pueden ver en la reacción, durante el decoperizado, el lodo decoperizado se agrega diatomita y se lleva a centrifugado para reducir la humedad, y luego se desborda y almacena en cubas para ser entregadas en plantas de metales preciosos para su tratamiento. Bien, ya pasando al siguiente punto, en lo que viene a ser los tratamientos de los lodos anódicos, ¿no? Estos se llevan en un proceso de desalinización. El lodo anódico decoperizado es procesado en el reactor Weinberg, donde se efectúa su tostación para recuperar el selenio y producir lodo desalinizado, el mismo que es fundido y copelado en el horno de copela, obteniéndose como producto los ánodos doré. Ahí, como podemos ver en la gráfica, vamos a obtener un oro en porcentaje por partes por millón de 1.76.
partes por millón, igual que el níquel en un 9.93 partes por millón, el plomo de igual manera, un 6.54 partes por millón, en el bismuto de igual manera, un 1.74 partes por millón, y de esa manera para los siguientes metales también, ¿no? Aquí tenemos la carga del lodo anódica al reactor, como podemos ver en la parte derecha superior se carga el ánodo al reactor de tostación, y luego vamos a obtener un lodo deselenizado ya, ¿no? La fusión de afino ígneo del lodo desalinizado. El objetivo es contener metal doré, los metales preciosos contenidos en el lodo desalinizado, para su posterior separación y refinación. Para este proceso se usa un horno de tipo convertidor con 120 grados, ¿no? La fusión de los minerales se hace uso de quemadores estándares, aire y combustible. Durante la fusión ocurren muchas reacciones químicas, dando como resultado la producción de aleaciones metálicas o metales o mata y escoria. Las impurezas se descomponen formando la plata, producto principal como doré, y sus compuestos derivados oxidados, fundidos, que forman la escoria y el óxido gaseoso. Son colectados en un lavador de gases y la adición de mezclas oxidantes. Moldeo de ánodos doré. Se acondiciona la piquera y se inicia el moldeo de ánodos usando una máquina de moldeo que tiene 16 moldes, ahí como podemos ver en la gráfica, ¿no? Esta máquina de moldeo entonces va a contener 16 moldes. El cobre en porcentaje debe estar de 0.440. La plata se va a obtener en kilogramos por tonelada, ¿no? En este caso, para este proceso se ha obtenido 991.959 kilogramos por tonelada. También se va a obtener un oro de 2.907.348 partes por millón. El selenio en un porcentaje de 0.007. Níquel, pues no se va a obtener prácticamente nada, es un 0%. El plomo de un 0.2%, y de igual manera para los otros elementos, ¿no? En bajas cantidades. La refinación electrolítica de la plata. En este proceso, el objetivo es obtener la plata de alta pureza en forma de cristales. La recuperación de impurezas valiosas en los lodos anódicos, como el oro, el platino y el paladio. El proceso de refinación de la plata se lleva a cabo en 26 celdas, como ya les mencionaba, ¿no? Estas celdas electrolíticas que vienen a ser de tipo TUM. Las celdas electrolíticas son de PVC, estos están hechos a base de PVC, con una canasta anodera en la que se coloca ánodos doré. En el fondo de la celda se encuentra el cátodo, que es una plancha de grafito en la que se depositan los cristales de plata. Ahí como podemos ver en la gráfica, ¿no? En la parte de abajo está pues, se encuentra el ánodo doré en la parte superior.
superior o dentro de ella se van a encontrar los cristales de la plata, un 99%. Aquí también tenemos el diagrama, ¿no?, del proceso de refinación electrolítica de la plata. Inicia todo este proceso en un horno de copel. Luego sale el doré, se lleva a las celdas TUM. De estas celdas TUM se va a tener cristales y también se va a obtener los lodos anódicos. Los cristales se van a ir al lavado de los cristales, ¿no?, para un siguiente proceso. Los lodos anódicos pasan a la cementación de plata. Esto a su vez se van a ir a un decoperizador para luego ser lixiviados, para luego pasar a otro proceso. Y el cemento obtenido se va a llevar a la cementación de plata y se va a obtener un nitrato de cobre, ya purificado, o se va a llevar a la purificación esto, ¿no? Del lavado de cristales, pues se va a obtener el producto y se va a llevar a un horno de secado. En este caso se va a obtener los cristales, ¿no?, ya secos, la cual va a pasar a un horno de inducción para luego obtener el lingote de plata y las granallas de plata. El proceso electrolítico de las celdas TUM. Cuando los ánodos doré sumergidos en el electrolito se conectan al polo positivo de rectificador del corriente y el cátodo se conecta al polo negativo mediante cables de cobre. Esto se cierra el circuito electrolítico y la corriente eléctrica pasará a través del electrolito. Materia prima, pues tenemos a los ánodos doré. El electrolito es una mezcla de plata o de nitrato de plata y de cobre. Como podemos ver aquí, vamos a tener las reacciones anódicas y catódicas, la cual se lleva a cabo pues en un proceso en la cual va a ser inyectado la electricidad, ¿no? El pH se mantiene en un rango de 4 a 6. Cuanto más ácida sea la solución, más iones de hidrógeno contenga, y cuanto más alta sea la temperatura, mayor será la movilidad de los iones en la solución y menor será la resistencia de la solución. Pero es recomendable que la concentración de plata no baje de los 80 gramos por litro. La densidad de corriente es el factor más importante, claro, ¿no? Es importante en el proceso de electrólisis. Indica la cantidad de electricidad en amperios que circula por el área de los ánodos doré. Hace variar la concentración de la plata. Y también vamos a controlar la temperatura, muy importante también, ¿no? Se debe mantener entre 30 y 60 centígrados. A mayor temperatura, menor será la resistencia. En consecuencia, menor la tensión aplicada al baño. La producción de granallas, cómo se lleva el proceso de producir las granallas de plata. Se realiza en un horno eléctrico de inducción. La energía es el tipo de inducción sin núcleo dada por una corriente de alta frecuencia que suministra a la bobina primaria, enfriada por agua que va a circundar el crisol. Luego se va a agregar el nitrato de sodio para oxidar las impurezas remanentes como en este caso el cobre. También se agrega el nitrato de sodio para oxidar las impurezas remanentes tales como el cobre. Se escorifica agregando carbón con la finalidad de eliminar el oxígeno atrapado por el baño y agitando el baño con una barra de grafito, repitiéndose esta operación hasta obtener un baño limpio. Se inicia el granalleo de la plata fina
para que esto se dispone de un cilindro de acero inoxidable, cuya parte inferior se inserta una canasta para luego recibir los gránulos de plata y una tubería, y tiene que tener una tubería de alimentación de agua. Una vez terminado o concluido el granalleo, se extrae la canasta, la cual se vierte en una bandeja y se lleva a un secado a temperaturas de 120 grados centígrados. Durante la electrorefinación de los ánodos doré, la plata es depositada en el cátodo como cristales finos y el oro va a formar los lodos, los cuales son atrapados en las canastas anoderas. Los lodos anódicos que provienen de la electrólisis de la plata vienen acompañados del electrolito o solución de lavado de cristales que van a contener plata. Como vemos en la gráfica, ahí tenemos todo el proceso de engranalleo. Tenemos el reactor, los lodos que ingresan a un horno de copela. De igual manera, después de este proceso se va a llevar a las celdas TUM. De esas celdas TUM vamos a obtener los lodos alónicos y los cristales de plata. Y ahí así se va a seguir llevando a siguientes procesos para finalmente obtener la esponja de plata y paladio. Bien, ya aquí para casi culminar, o mejor dicho, ya culminar nuestra exposición del punto o del tema de la unidad 3 y 4, ya pues vamos a tocar las consideraciones ambientales, en este caso también muy importante, temas de seguridad, ¿no? Cuando ya estemos en este proceso, en este caso tenemos que asegurar el control y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con temas ambientales, de disminución de la vulnerabilidad de la organización ante entes reguladores ambientales, ¿no? Muy importante tener en cuenta cuando hablamos de normas de seguridad, para también de esta manera aportar a un buen proceso y nuestro proceso sea óptimo, ¿no? También tenemos que mejorar la gestión de riesgos ambientales, que nos va a permitir alcanzar y demostrar el control de impactos de sus actividades y productos sobre el medio ambiente. También tenemos que hacer el cumplimiento de los requisitos de los clientes que exigen una certificación ambiental. Claro, muy importante obtener este tipo de certificado ambiental. Involucramiento a contratistas de la identificación de aspectos y control de impactos ambientales. Punto importante. Incremento de la conciencia, participación y competencia ambiental en todas las organizaciones. Mejora de la imagen de la compañía con parte de los principios de gestión comunes como la ISO 9000 y las OSHA 18000, permitiendo la integración de los sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente. Importante, ¿no? También tenemos que promover la mejora continua del desempeño ambiental, que nos va a permitir ser más eficientes en el consumo de nuestras materias primas. También es una consideración importante los impactos ambientales en las refinerías, ¿no? Bien, como introducción, los impactos ambientales de la refinación son pues el resultado principalmente de las emisiones gaseosas, descargas de efluentes, desechos sólidos, ruido y olor, y entre otros, ¿no?
Como también ya sabemos, en estos tipos de procesos, las emisiones atmosféricas van a constituir las causas más significativas, porque pues al medio ambiente estamos emanando gases, polvos, ¿no? Y los impactos ambientales son negativos en las refinerías. Las más importantes son las partículas de monóxido de carbono, dióxido de azufre, el nitrógeno y entre otras cosas más que van a ser emanadas, ¿no? En una refinería, como sabemos, es una planta, pues, ¿no?, industrial destinada a la refinación, por medio de la cual mediante este proceso adecuado se obtienen diversos tipos de, de metales ya refinados. Pues en este proceso, o también en los impactos ambientales, pues a las refinerías lo dividen en dos partes, o son de dos tipos, ¿no? Las refinerías simples están constituidas solamente por algunas unidades de tratamiento, y las refinerías complejas con un mayor número de estas unidades. En efecto, la función objetiva y lugar en el que se encuentra la refinería, además de la naturaleza de los metales tratados y la estructura de la refinería puede ser diferente. Como aquí vemos, en este caso un ejemplo claro, tenemos a las refinerías de craqueo catalítico. Pues esto hablando en temas de refinería de petróleos y gas, de otros, ¿no? Aquí, y también una refinería viscosa de reducción. De igual manera aquí tenemos. Este es más o menos un diagrama de cómo es cómo las refinerías pues tienen el proceso y cómo es que pues emanan o contaminan al medio ambiente, ¿no? Con los gases, polvos, ruidos y entre otras cosas, ¿no? Son materias sólidas también que se están desechando, ¿no? Como podemos ver, se van a clasificar las emisiones gaseosas y descarga de fluentes. Como en este caso puede ser descarga de sulfuros cuando trabajamos en la planta de refinación electrolítica de cobre, ¿no? Podemos descargar sulfuro, aceites, grasas o también metales, otros metales, y podemos emanar también partículas, ¿no? Polvo y también monóxido de carbono, óxidos de azufre en forma de gas. Esto pues puede deberse a muchos factores como fugas, derrames, agua de lavado y limpieza, ¿no?, filtración y todo eso. Vamos a tener los desechos sólidos, en este caso algunas partículas, ¿no?, como lodos, sulfuro de hierro, entre otras cosas, ¿no? Y también pues importante tener en cuenta los ruidos, ¿no? Estos producidos pues por los equipos que tenemos ahí en las refinerías. Bien, como residuos sólidos, ya sabemos, el 70% de la generación de residuos sólidos derivan del proceso propio, no de la refinación o del proceso que se está llevando a cabo, es propio, ¿no? Esto puede producir contaminaciones al suelo, de agua y entre otras cosas, ¿no? Los efectos causales en la salud, pues como vemos, producto de todo este trabajo que se lleva a cabo, pues también nos dañan a nosotros como personas. Hay efectos causados en la salud, como asma, tos, dolor, ahogo, bronquitis, irritación de la piel, náuseas, problemas oculares, entre otros, ¿no?
Esto es producto de la inhalación del dióxido de azufre y el plomo. Como empresa tenemos que tener planes de monitoreo. Es importante tener nuestros planes de monitoreo para así poder reducir el impacto ambiental que nosotros podemos estar ocasionando hacia el medio ambiente. Potenciales impactos negativos o medidas de atenuación, ¿no? Como punto ya casi finalizando la exposición, importante, ¿no? Selección del sitio. Importante tener en cuenta, ¿no? Para poder identificar dónde se está contaminando, pues, ¿no? La ubicación junto al río, no sé, donde esté pues la planta de refinación. Tenemos que ubicarlo, porque si no lo ubicamos podemos tener problemas, ¿no? Relacionados a los desechos que estemos emanando. También pues de este proceso vamos a contaminar los efluentes y todo eso, ¿no? Y también hacemos una contaminación atmosférica causada por las operaciones de refinería. Pues aquí tenemos los indirectos, los efectos para la salud que a nosotros nos dañan, ¿no? Como trabajador debido al polvo fugitivo, al manejo de materias, el ruido u otras operaciones del proceso que son características, ¿no? Del propio trabajo y se tienen que analizar en el lugar para poder controlarlos. Bueno, colegas ingenieros, pues este ha sido pues mi exposición pues ya de la semana 3 y 4 y pues decirles gracias por su atención y esto es todo pues.